Cuentos cortos y no tan cortos. David contra Goliat. Había una vez, en la antigua tierra de Israel, un joven llamado David. Aunque era solo un pastorcillo, David poseía un corazón valiente y una fe inquebrantable en Dios. En aquellos días, el rey Saúl gobernaba sobre el pueblo de Israel y el ejército filisteo los amenazaba. Los filisteos tenían un gigante llamado Goliat, un temible guerrero que desafiaba a los israelitas a un enfrentamiento en el campo de batalla. Goliat era enorme, vestía una armadura pesada y portaba una lanza y un escudo imponentes. Su presencia intimidaba a los soldados de Israel, que se sentían incapaces de enfrentarlo. Un día, David fue enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos en el campamento del ejército israelita. Al llegar, escuchó los gritos y los desafíos de Goliat. David no pudo soportar que el pueblo de Dios fuera humillado de esa manera y decidió enfrentar al gigante. David se presentó ante el rey Saúl y le ofreció luchar contra Goliat. Aunque Saúl dudaba de la capacidad de David, finalmente le permitió enfrentar al gigante. Sin embargo, Saúl intentó equipar a David con su propia armadura y espada. Pero David, sintiéndose incómodo, decidió confiar en lo que conocía mejor, su honda. Con 5 piedras lisas y su honda en mano, David se dirigió hacia Goliat. El gigante se burló de él, subestimando su fuerza y juventud. Pero David respondió con valentía y fe, declarando que lucharía en nombre del Dios vivo. Con un solo lanzamiento de su honda, David lanzó una piedra hacia Goliat, golpeándolo en la frente. El gigante cayó al suelo, derrotado. David corrió hacia él, tomó la espada de Goliat y la usó para cortarle la cabeza. El ejército filisteo, testigo de la derrota de su campeón, huyó aterrorizado. El pueblo de Israel celebró la victoria de David y reconocieron que fue Dios quien le dio la valentía y la fuerza para enfrentar a Goliat. Este valiente enfrentamiento entre David y Goliat nos enseña una valiosa lección. Nos muestra que no importa cuán grandes sean los obstáculos que enfrentemos en la vida, si confiamos en Dios y tenemos coraje, podemos superar cualquier desafío. David no se basó en su propia fuerza o habilidad, sino que confió en la fortaleza y el poder de Dios. Su fe inquebrantable le permitió enfrentar a Goliat y obtener la victoria. Nos inspira a confiar en Dios en nuestras propias batallas y a no dejarnos intimidar por las apariencias o las circunstancias adversas. Este valiente enfrentamiento de David contra Goliat nos enseña que, con coraje y confianza en Dios, podemos superar nuestras limitaciones y alcanzar grandes cosas. No importa cuán pequeños o insignificantes nos sintamos, Dios puede utilizar nuestras vidas de maneras extraordinarias. ¿Qué te pareció esta fascinante historia? Déjanos tu comentario. No olvides suscribirte y dejarnos un like, eso ayudaría mucho al canal para que más personas conozcan más de estas historias. Apóyanos compartiendo nuestros videos. Y entra a nuestro canal, tenemos más historias que seguro no sabías. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima historia.